Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que es crucial para entender muchos de los problemas que enfrentamos en el mundo actual. Hoy vamos a hablar de un tema difícil, un tema que nos debería molestar a todos: la corrupción. Es un problema que afecta a todos los niveles de la sociedad. Y no me refiero solo a los grandes escándalos de políticos y empresarios, esos que llenan los titulares de los periódicos y las noticias de televisión, sino a esa corrupción que vemos todos los días, en nuestras comunidades, en nuestras calles, en nuestras vidas cotidianas. Esta corrupción cotidiana daña a nuestras instituciones y afecta, especialmente, a los más pobres, perpetuando un ciclo de pobreza y desigualdad. En este viaje, vamos a conocer los 15 países que, según los principales indicadores internacionales, tienen los niveles más altos de corrupción. Analizaremos los factores que contribuyen a esta situación. Prepárense, porque la realidad que vamos a descubrir es dura, pero es importante conocerla. Solo entendiendo el problema podemos empezar a buscar soluciones efectivas. Y comenzamos este viaje en Haití, una nación con una historia rica y compleja, un país que parece que siempre está sufriendo, pero también lleno de gente resiliente y con un espíritu indomable. Haití, golpeado por desastres naturales como terremotos y huracanes, y por la pobreza extrema, también sufre por la corrupción endémica. La corrupción en Haití no es algo nuevo, es algo que se ha metido en las instituciones, que se ha vuelto normal, afectando todos los niveles de la sociedad. ¿Y quiénes son las principales víctimas? Pues como siempre, los que menos tienen, los más vulnerables, los que luchan día a día por sobrevivir. Los que ven cómo la ayuda internacional desaparece, cómo el dinero del país termina en manos de unos pocos, mientras ellos siguen esperando un cambio que nunca llega. Dejamos Haití, pero no la pobreza. Nos vamos a Guinea Ecuatorial, un país rico en petróleo, en recursos naturales, pero donde la riqueza está en manos de unos pocos. La corrupción en Guinea Ecuatorial es descarada, es increíble. Mientras una minoría vive con muchos lujos, la mayoría de la población sobrevive con menos de $2 al día. ¿Y qué pasa con los que se atreven a denunciar esta situación? Pues se enfrentan a la represión, a la censura, a la cárcel. Nuestra siguiente parada es Afganistán, un país destruido por muchos años de guerra. Y en medio del caos, la corrupción ha encontrado un lugar donde crecer. La corrupción en Afganistán está en todas partes, desde el acceso a la salud hasta la educación, pasando por la justicia. Y esto tiene un impacto terrible en la vida de la gente, que ve cómo desaparecen las pocas oportunidades que tienen. Capítulo 4. 12. Zimbabue. Continuamos nuestro recorrido en Zimbabue, un país que prometía mucho después de su independencia, pero que ha visto cómo la corrupción ha frenado su desarrollo. La corrupción en Zimbabue se ha convertido en un sistema, en una forma de gobierno, un sistema que beneficia a unos pocos, a la élite política y económica, mientras la mayoría de la población se hunde en la pobreza. Capítulo 5. 11. Libia. Llegamos a Libia, un país dividido, roto tras años de conflicto. Y en medio de esta fragilidad, la corrupción ha encontrado un lugar perfecto para crecer. La corrupción en Libia se ve en todos los niveles, desde el tráfico de personas hasta el contrabando de armas, pasando por el robo de dinero público. Y esto tiene un impacto directo en la seguridad, en la estabilidad del país, y por supuesto, en la vida de la gente. Capítulo 6. 10. Irak. Nuestra siguiente parada es Irak, un país que ha vivido muchas guerras, invasiones e inestabilidad. Y en este contexto, la corrupción se ha convertido en un problema constante. La corrupción en Irak se traduce en falta de servicios básicos, en infraestructuras destruidas, en falta de oportunidades. Y esto genera un profundo resentimiento entre la población, que ve cómo se desperdician los recursos del país. Y llegamos a Venezuela, un país con una riqueza natural increíble, pero que está pasando por una crisis humanitaria nunca antes vista. ¿Y cuál es uno de los principales culpables de esta situación? La corrupción. La corrupción en Venezuela lo ha dañado todo.
desde la empresa petrolera estatal hasta el sistema de salud. Y esto ha tenido un impacto devastador en la vida de la gente, que se ve obligada a emigrar, a pedir limosna, a sobrevivir como pueda. Continuamos nuestro viaje en Sudán del Sur, el país más joven del mundo, pero que ya carga con el peso de la corrupción. La corrupción en Sudán del Sur ha impedido que el país se desarrolle, que progrese. Los recursos naturales, en lugar de beneficiar a la población, terminan en manos de unos pocos, mientras la mayoría vive en la pobreza extrema. Nuestra siguiente parada es Yemen, un país destruido por la guerra, por el hambre, por las enfermedades. Y como si esto no fuera suficiente, la corrupción empeora aún más la situación. La corrupción en Yemen se traduce en hospitales sin medicinas, en escuelas, sin maestros, en niños que mueren de hambre. Y mientras tanto, los responsables de esta tragedia se hacen ricos a costa del sufrimiento de su pueblo. Llegamos a Nigeria, un gigante económico en África, pero también un gigante de la corrupción. La corrupción en Nigeria es un problema estructural que afecta a todas las áreas de la vida pública. Desde la policía hasta la justicia, pasando por la política, la corrupción está presente en el día a día de los nigerianos. Nuestra siguiente parada es Somalia, un país marcado por la piratería, por el terrorismo, por la falta de un Estado fuerte. Y en este contexto, la corrupción campa a sus anchas. La corrupción en Somalia está en todas partes, desde la ayuda humanitaria hasta el comercio, pasando por la seguridad. Y esto tiene un impacto devastador en la población, que no tiene acceso a los servicios básicos más elementales. Llegamos a Siria, un país destruido por la guerra, por la violencia, por el odio. Y en medio de este infierno, la corrupción encuentra un lugar para crecer. La corrupción en Siria se manifiesta en el tráfico de personas, en el contrabando de armas, en la explotación de los más vulnerables. Y esto empeora aún más la tragedia que vive el pueblo sirio. Volvemos a Venezuela, porque la situación en este país es tan grave, tan dramática, que merece ser mencionada 2 veces en esta lista. La corrupción en Venezuela ha provocado una crisis nunca antes vista, con millones de personas huyendo del país, con hospitales sin medicinas, con niños muriendo de hambre. Y mientras tanto, los responsables de esta tragedia se aferran al poder, enriqueciéndose a costa del sufrimiento de su pueblo. Regresamos a Afganistán, porque la situación en este país, después de que los talibanes tomaran el poder, ha empeorado aún más. La corrupción en Afganistán se ha convertido en un sistema de gobierno, en una forma de control. Los talibanes, en lugar de luchar contra la corrupción, la han usado para su beneficio, enriqueciéndose a costa de la población. Y finalmente, llegamos al país que ocupa el primer lugar en esta triste lista, Somalia. Somalia es el ejemplo más claro de cómo la corrupción puede destruir un país. La falta de un Estado fuerte, la guerra, la pobreza, todo esto ha creado un ambiente perfecto para la corrupción. Y la población somalí es la principal víctima de esta situación, atrapada en un círculo vicioso de violencia, pobreza y corrupción. Como hemos visto, la corrupción no es un problema abstracto. Es una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo. No es algo que ocurre solo en países lejanos, sino que está presente en nuestras propias comunidades. La corrupción tiene un rostro humano, tiene nombres y apellidos. Es un mal que se infiltra en todos los niveles de la sociedad, y sus consecuencias son devastadoras, afectando especialmente a los más vulnerables. Pero no podemos rendirnos, no podemos mirar hacia otro lado y pretender que no existe. La lucha contra la corrupción es una lucha de todos, una batalla que requiere la participación activa de cada ciudadano. Es una lucha en la que debemos participar todos, desde votar con conciencia hasta exigir transparencia en nuestras instituciones. Gracias por acompañarnos en este viaje, un viaje incómodo, pero necesario para el cambio. Si te preocupa la corrupción, si te duele ver cómo afecta a nuestra sociedad, si quieres un mundo más justo, no te quedes callado, alza tu voz y actúa. No te quedes sin hacer nada. Infórmate, denuncia,
exige responsabilidades. Juntos, podemos hacer la diferencia.